Hasta ahora hemos aprendido cómo preparar los datos, cómo convertir el texto en tokens mediante la tokenización, y cómo generar ejemplos de entrenamiento utilizando una ventana deslizante. Sin embargo, todavía existe un gran problema. Los modelos de inteligencia artificial no entienden los números de los tokens como si fueran palabras con significado. Para una computadora, el token número 25 y el token número 3000 son simplemente números, sin ninguna relación entre sí. Entonces surge una pregunta muy importante. ¿Cómo logra un modelo como ChatGPT comprender el significado de una palabra y además saber en qué posición aparece dentro de una oración? La respuesta está en los embeddings, uno de los componentes más importantes de los modelos Transformer. En esta clase aprenderemos qué son los token embeddings, qué son los position embeddings, cómo se crean, cómo se combinan y por qué permiten que un modelo de lenguaje entienda el significado y el orden de las palabras. Al finalizar comprenderás uno de los conceptos fundamentales que hacen posible el funcionamiento de modelos como GPT. Comencemos. ¿Qué es un embedding? Un embedding es una representación numérica de alta dimensión que captura información sobre un elemento. En un modelo de lenguaje, cada token deja de ser simplemente un número y se convierte en un vector compuesto por cientos o incluso miles de valores. Podemos imaginar un embedding como una especie de coordenada dentro de un enorme espacio matemático. En ese espacio, las palabras que tienen significados parecidos aparecen cerca unas de otras. Por ejemplo, palabras como perro y gato tendrán vectores relativamente similares. En cambio, palabras como computadora y árbol estarán mucho más alejadas. Gracias a esta representación, el modelo puede descubrir relaciones entre conceptos sin necesidad de comprender el lenguaje como lo hacemos los seres humanos. Embeddings de tokens. Cada token del vocabulario posee un vector propio. Todos estos vectores se almacenan dentro de una gran matriz conocida como matriz de embeddings. Imaginemos un vocabulario con 30.000 tokens. Cada uno tendrá asociado un vector de, por ejemplo, 768 dimensiones. Cuando un token entra al modelo, este busca su identificador dentro del vocabulario. Luego recupera el vector correspondiente. Ese vector será la representación matemática del significado aprendido durante el entrenamiento. Con el paso de millones de iteraciones, estos vectores se ajustan automáticamente para representar cada vez mejor el lenguaje. Por eso se dice que los embeddings son parámetros aprendidos por el modelo. ¿Por qué no basta con los token embeddings? Aunque los token embeddings representan muy bien el significado de las palabras, existe un problema importante. Los transformers procesan todos los tokens de una secuencia al mismo tiempo. Esto significa que, por sí solos, no saben cuál palabra aparece primero, cuál aparece después o cuál ocupa el último lugar. Por ejemplo, las siguientes dos oraciones contienen exactamente las mismas palabras. El perro persigue al gato. El gato persigue al perro. Los token embeddings serían prácticamente los mismos. Sin embargo, el significado cambia completamente debido al orden de las palabras. Por esa razón necesitamos otro componente. Embeddings de posición. Los position embeddings solucionan ese problema. En lugar de representar una palabra, representan la posición que ocupa dentro de la secuencia. La posición 0 tiene un vector. La posición 1 tiene otro. La posición 2 posee uno diferente. Y así sucesivamente hasta la longitud máxima permitida por el modelo. Cuando un token aparece en una posición determinada, recibe el vector correspondiente a esa posición.
De esta forma el Transformer sabe exactamente dónde se encuentra cada palabra dentro del texto. Gracias a esta información puede comprender correctamente la estructura de una oración. Combinación de Token Embeddings y Position Embeddings. Ahora llega uno de los pasos más importantes. Cada token posee su vector de significado. Cada posición posee su vector de ubicación. Ambos vectores se suman elemento por elemento. El resultado es un nuevo vector que contiene simultáneamente información sobre el significado del token y sobre el lugar que ocupa dentro de la oración. Este nuevo vector será la verdadera entrada del Transformer. A partir de ese momento comenzarán todas las operaciones de atención y procesamiento del lenguaje. Sin esta combinación, el modelo sería incapaz de interpretar correctamente el contexto. Flujo completo. Dentro del modelo repasemos el proceso completo. Primero escribimos un texto. Después el tokenizador lo convierte en una lista de identificadores numéricos. Cada identificador busca su token embedding. Al mismo tiempo, cada posición obtiene su position embedding. Ambos vectores se suman. El resultado se envía como entrada al Transformer. Desde allí, comienzan todas las capas que permitirán comprender el contexto y generar nuevas palabras. Todo este proceso ocurre en una fracción de segundo. Hiperparámetros importantes. Existen algunos valores fundamentales durante la creación de embeddings. Uno de ellos es el tamaño del vocabulario. Este indica cuántos tokens distintos puede reconocer el modelo. Otro parámetro es la dimensión del embedding. Modelos pequeños pueden utilizar vectores de 128 o 256 dimensiones. Modelos más avanzados emplean 512, 768, 1024 o incluso dimensiones mucho mayores. También existe una longitud máxima de secuencia. Este valor determina cuántas posiciones diferentes tendrán embeddings propios. Todos estos parámetros influyen directamente en la capacidad del modelo y en el consumo de memoria durante el entrenamiento. ¿Por qué son tan importantes los embeddings? Los embeddings representan uno de los mayores avances en el procesamiento del lenguaje natural. Permiten transformar números sin significado en representaciones matemáticas capaces de capturar relaciones semánticas muy complejas. Además, incorporan información sobre el orden de las palabras. Gracias a ellos, el modelo puede comprender que una misma palabra puede adquirir significados diferentes dependiendo del contexto. En otras palabras, los embeddings son el puente entre los números y el lenguaje humano. Resumen. Recordemos los conceptos principales. Los token embeddings representan el significado de cada token mediante un vector aprendido. Los position embeddings representan la ubicación de cada token dentro de la secuencia. Ambos vectores se suman para formar la representación final que será utilizada por el Transformer. Sin embeddings, un modelo únicamente procesaría números sin contexto ni significado. Con embeddings, esos números se convierten en representaciones capaces de describir relaciones complejas del lenguaje humano. Por eso constituyen uno de los componentes más importantes de cualquier Large Language Model. Hemos llegado al final de esta clase sobre la creación de Token Embeddings y Position Embeddings. Ahora ya sabes cómo un modelo convierte simples identificadores numéricos en vectores ricos en información. Cómo incorpora el orden de las palabras y cómo prepara la entrada que será procesada por el Transformer. En la siguiente clase continuaremos construyendo nuestro Large Language Model desde cero y exploraremos nuevos componentes fundamentales de la arquitectura Transformer, acercándonos cada vez más al funcionamiento interno de modelos como GPT.
Si esta clase te ayudó a comprender cómo una inteligencia artificial comienza a dar significado y contexto a las palabras, suscríbete al canal y continúa esta serie completa para aprender a construir un Large Language Model paso a paso. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima clase.